Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. Buenos días a todos. Les cuento que hoy es mi aniversario de casada. Hace un año que me casé. Doy gracias al Señor por eso. Me acuerdo que era un día parecido al de hoy, porque había sol en la mañana, pero después se largó la lluvia bastante fuerte. Pero igual pudimos festejar y juntos compartir un montón de comida. Yo creo que lo que más recuerdo es la comida. Y bueno, también todos los saludos de la gente. Y fue algo tan lindo que realmente doy gracias a Dios por la vida de Cristian. Y en este año que he pasado, creo que he aprendido muchas cosas. Y Dios me ha hablado muchísimo, ¿no? A través de lo que es el amor. Cuando uno se casa, a diferencia de cuando uno está de novio, el amor se transforma en algo mucho más fuerte, ¿no? Y ya no es un enamoramiento de me gusta o me pongo nerviosa, sino es un enamoramiento, es un amor que tiene que ver con el sacrificio o con ceder muchas veces, con buscar el bien del otro. Y la verdad que siento que eso me ha ayudado mucho a crecer en mi relación con Dios también, porque cuando uno crece en amor es como decir que uno crece en Dios, porque Dios es amor, ¿no es así? Y en el día de hoy yo quería hablarles sobre el amor de Dios, el amor de Jesús. Esta prédica se titula Homenaje a Jesús, porque eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Al celebrar la Santa Cena, lo que hacemos es recordar lo que Jesús hizo por nosotros y hacemos un homenaje a Él, a su vida, a través de cada parte de esta reunión de la Santa Cena que recordamos, de las alabanzas, las oraciones, la ofrenda, todo es para darle homenaje a Jesús. Y muchas veces cuando venimos a la iglesia, a veces venimos un poco pensando en nuestra necesidad, que no está mal, porque Dios nos dice, presenta ante mí tus necesidades, tus peticiones, y yo, bueno, voy a hacer la obra, yo voy a concederte lo que necesitas, yo voy a cuidar de ti. Pero también es bueno tener un equilibrio en la vida y tomarse un tiempo para pensar en Jesús y por un momento no pensar tanto en nuestra necesidad. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús sabemos que murió en la cruz como un sacrificio, siendo Él santo, murió por nuestros pecados para que nosotros podamos ser libres del pecado. Como dice la palabra que todos nos habíamos descarriado, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y para homenajear a Jesús, creo que lo mejor que podemos hacer es leer de Él en la palabra, ¿no? Hablar de las cosas que Él hizo, de quién es Él como persona, de cómo es su corazón. Muchas veces nosotros hablamos de Jesús o conocemos a Jesús por alguna experiencia personal que hemos tenido. Quizás en algún momento de dificultad hemos sentido que el Señor nos ha ayudado, nos ha reconfortado. O también tenemos una idea de Jesús que lo conocemos por prédicas que hemos escuchado o porque lo que hemos escuchado de otras personas. Y cada uno tiene como una imagen de Jesús, de cómo es Él, de quién es Él. Pero desde la escuela dominical, desde muy pequeñitos, nos invitan a siempre leer la palabra de Dios, leer las Escrituras, porque ahí es donde está la verdad, de ahí es donde aprendemos todas las cosas. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy, que nos planteemos esta pregunta de ¿quién es Jesús?
Esa es la pregunta más grande que durante la historia del cristianismo se ha buscado responder. ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue ese hombre, esa persona? Y la respuesta que cada uno dé a esa pregunta, creo que es una de las más importantes en la vida de un cristiano, porque el concepto que usted tenga de Jesús, de quién es Jesús, es lo que va a determinar su eternidad. Va a determinar si usted va a tener una eternidad en el cielo, en el paraíso, o una eternidad en las tinieblas, en el infierno. Entonces, ¿quién es Jesús para ustedes? Amén, muy bien. Escuché el Salvador, el Rey, el amo y Señor de nuestras vidas. No tiene nada de malo decir eso, es hermoso, ¿no? Son hermosas palabras. Y muchas veces, como venimos a la iglesia y estamos tan acostumbrados a repetirlas, no reflexionamos en ellas. ¿Qué es lo que aprendemos cuando hacemos un estudio bíblico, no? Agarramos un versículo y tratamos de escudriñarlo y sacar hasta la última gota, exprimirlo y aprender todo lo que ese versículo nos puede decir. Y eso es lo que yo quiero que podamos hacer en esta mañana. Y para eso quiero que vayamos a Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15, Pablo le dice a los colosenses que Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible. A Dios Padre no lo pudimos ver, no lo pudimos conocer. Como Él se manifestó en la tierra fue a través de su presencia gloriosa, a veces como forma de nube, como forma de fuego, como forma de viento, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Jesús es la imagen del Dios invisible. Si nosotros queremos ver a Dios, conocerlo a Él, entonces tenemos que ver a Jesús, tenemos que buscarlo a Él. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando hablamos de verbo, hablamos de la palabra original logos, que significa también palabra o verbo, como hay en esta traducción. Y se refiere a Jesús. Jesús, la palabra, el verbo de Dios, la acción de Dios. En el principio era Jesús. Jesús existía antes de todas las cosas, antes de la creación. Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Y vamos a leer Juan 10:30. Cuando Jesús declara con su propia palabra, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo somos uno, dice esa versión. Entonces, por los evangelios podemos ver que Jesús fue un hombre en la tierra, pero también fue Dios en la tierra, ¿no? Se habla en la teología de que Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él era hombre y al mismo tiempo completamente Dios. Y es algo que a nosotros nos cuesta entender porque somos humanos. Pero dice la palabra de Dios que Él era hombre, ¿por qué? Porque tenía necesidades como las de los hombres. Él necesitaba alimentarse con comida para tener energía, necesitaba dormir, estaba limitado por el tiempo de 24 horas en un día, también por el espacio. Él tenía que caminar para transportarse hacia algún lugar, para ir hacia algún lugar. También sabemos por la palabra que Él sentía dolor en su alma, tristeza, sentía enojo, y también sabemos que Él sangró, que de su cuerpo, al ser lastimado, brotó sangre. Entonces no hay duda de que Él era un ser humano. Y al mismo tiempo, como les dije recién, sabemos que Él era Dios, que Él es Dios. Y aquí es donde yo tengo el problema de que cuando me pongo a estudiar la Biblia y agarro diferentes estudios bíblicos, profundizo tanto que después no sé cómo expresar con mis palabras todo lo que he leído, y es como que me supera, ¿no? Me envuelve, no puedo con mi boca, ni con mi cuerpo, ni con mi mente expresar
todo lo que Dios habla a mi vida y a mi corazón. Y creo que ese es como el efecto que causa la divinidad de Jesús en nuestras vidas, ¿no? La grandeza de Jesús en nuestras vidas. Anoche hablábamos con los jóvenes de eso, de que Dios es infinito y de que nuestra mente finita y limitada no puede entender su grandeza, no puede llegar a comprender la existencia de que Él no tiene inicio y no tiene fin, de que Él siempre existió y de que aunque todas las cosas pasen, Él nunca va a pasar. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Entonces, vamos a estudiar solamente algunas de estas vías por las cuales vemos que Jesús era Dios o de que contemplamos la divinidad de Jesús, porque hay muchísimas. Pero yo elegí algunas que me parecieron muy importantes y que también son importantes en este día porque celebramos la Santa Cena. Y una de ellas es que Jesús perdona pecados. Sabemos por definición que el pecado es una ofensa a Dios. El pecado no es una ofensa a una persona que está un compañero mío, sino que es una ofensa a Dios por parte del hombre, en la que el hombre es el ofensor y Dios es la parte ofendida. Entonces, dice la historia, vamos a leer en Lucas 5:20, que Jesús le perdona los pecados a un paralítico y dice, tus pecados quedan perdonados. Y dice que ahí alrededor estaban fariseos y maestros de la ley y pensaban en sus mentes, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y justamente no estaban equivocados los fariseos, solo Dios puede perdonar pecados. Y como Jesús es Dios, Él pudo perdonar esos pecados. Y ellos no lo entendían en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos veían la naturaleza humana de Jesús. Ellos lo habían visto nacer, caminar, crecer, desarrollarse como un adolescente, después caminar en sus años de juventud. Y a la edad ahora de 33 años, ya un adulto, este hombre declaraba decir que él podía perdonar pecados. Ellos estaban teniendo un encuentro directo con Dios. Y era tan majestuoso y tan grande esto que ellos no podían comprenderlo en ese momento. A veces los ponemos a los fariseos y a los maestros de la ley de ese entonces como los malos de la historia, ¿no? Pero si ustedes se ponen a pensar, nosotros muchas veces también actuamos como ellos. Vamos a leer Colosenses 1:20 al 22. Dice, y por medio de Él, es decir, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Tengan en cuenta que esta sangre que Jesús, este sacrificio que Jesús había hecho, fue después de que Él perdonó el pecado al paralítico. Continuamos leyendo. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Amén. Entonces Jesús perdona pecados porque Él es Dios. Él tiene parte con Dios. El Padre y Él uno son. Amén. Y otra de las vías por las cuales podemos estudiar la divinidad de Jesús es a través de averiguar, ¿no? ¿Cómo sabemos que Jesús decía la verdad cuando Él decía todas estas cosas? ¿Qué lo diferenciaba a Él del resto de personas que también se autoproclamaban como Mesías enviado por Dios? Porque en esa época y en el día de hoy sabemos que hay muchas personas que se autocreen, no sé si existe esa palabra, autoproclaman ser el Mesías o el Cristo. También muchos se autoproclaman ser el anticristo. Pero ¿qué es lo que diferenciaba a Jesús
de todas esas personas de la historia. Dice la palabra que la resurrección de Jesús fue la que probó que su palabra era verdad. Amén. Dice, vamos a leer algunos versículos que en la teología se estudia como los 7 yo soy de Jesús. Sabemos que yo soy era la palabra que que Dios utilizó para presentarse ante Moisés, para revelarse ante Moisés en el desierto cuando él había huido de Egipto. Dios se le presentó a Moisés a través de una zarza ardiente y escuchó una voz y le dijo, ¿quién eres? Yo soy. Y estaba Dios hablando. Ese era el nombre de Dios que él utilizó. Y Jesús, en los evangelios, vemos que en ningún momento él dice, yo soy Dios. Pero sí tiene ciertas declaraciones, como esta del Padre y yo uno somos, o estas que vamos a ver enseguida, que nos hacen reflexionar sobre esta respuesta de quién es Jesús. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y Él es humano y al mismo tiempo completamente Dios. Vamos a leer Juan 6:35, lo que Jesús dijo de sí mismo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Jesús es el que suple todas nuestras necesidades, y no solo físicas como el pan en sí físico que comemos, sino lo que nuestra alma necesita, porque la palabra de Dios es lo que nuestra alma necesita. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Amén. Vamos con el siguiente, Juan 8:12. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el que ilumina nuestro entendimiento, el que nos muestra cuáles son las decisiones que debemos tomar, cómo debemos vivir y actuar ante situaciones difíciles en las que somos tentados. Jesús es el que ilumina nuestra mente y nos muestra el camino. Él es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas, dice su palabra. Juan 10:7. Yo soy la puerta de las ovejas. Qué hermosa esa palabra. ¿Y a qué se refiere esto? Todos somos ovejas que nos hemos descarriado, hemos leído al principio. Y Jesús es la puerta por la cual todas las ovejas entran para que Él sea nuestro pastor y nos cuide. Él es la puerta al cielo. Él es la puerta a la eternidad. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no he venido solo para que les vaya bien en un poquito de sus vidas. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Si están mal, si están en enfermedad, que tengan vida y en abundancia. La obra de Dios es completa, no es a medias. Cuando Dios te quiere bendecir, Él te bendice por completo. Cuando Él quiere impartir vida en tu interior, Él te imparte vida por completo. Y cuando Él quiere rescatarte de las cadenas de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, Él te da vida por completo, te da salvación eterna por completo. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando continúa, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y nada pueden hacer. El que permanece en mí tendrá vida y dará fruto. Es decir, la hoja que permanece junto al tronco o al tallo o a la rama es la que va a poder seguir viviendo, seguir dando fruto. Nada fuera de mí podéis hacer. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Una vez que entramos a la familia del Señor, que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, como fuente de vida, debemos permanecer en Él. Si nos apartamos de Él, es como que tenemos que empezar de nuevo.
porque Él es la fuente de vida. Entonces, no cabe duda que a través de todas estas afirmaciones que Jesús hizo, podemos ver de que Jesús es Dios. Y como el título de esta prédica es homenaje a Jesús, yo creo que el poder leer y reflexionar en cada una de estas cosas que Jesús dijo, solo puede provocar en nosotros admiración, sorpresa, adoración, alabanza hacia quién es Él. Porque siendo tan importante y siendo tan alto su posición, siendo tan alta su posición, dice Filipenses 2:6, que Él se humilló. Vamos a leer. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La salvación de nuestras vidas no fue algo fácil ni barato, porque Dios no envió a un ángel o a un profeta para morir en la cruz por nuestros pecados. Vino Él mismo a morir por nuestros pecados. Vino Él mismo a ser humillado. El que es glorioso tuvo que sufrir vergüenza. El que es todopoderoso tuvo que sufrir y experimentar los límites. Al que es todopoderoso tuvo que experimentar la debilidad. Todo por amor a nosotros, por nuestra causa, para que nosotros podamos ser salvos. Y cuando entendemos quién es Jesús, porque esta es la primera pregunta que empezamos estudiando, ¿quién es Jesús? Y podemos leer todas estas cosas y entenderlas y guardarlas en nuestro corazón, nuestra perspectiva de la vida tiene que cambiar. Todos nuestros problemas, lo que nos agobia, nos frustra, lo que nos trae tristeza y angustia, no puede tomar poder y control sobre nuestra mente. Al contrario, tenemos que levantarnos fuertes y, como Pablo, decir: me gozo en mi sufrimiento, me gozo porque yo conozco al Rey de Reyes, al Rey de Victoria, al Dios eterno de la creación, en el cual todas las cosas fueron creadas, el cual es y siempre será, el cual tiene dominio y poder sobre todas las cosas. Entonces, imagínense con todo lo que Dios hizo, cómo Él se entregó completamente por nosotros. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Yo creo que Dios espera que nosotros tomemos un compromiso verdadero con Él. Que no solamente vengamos los domingos a la iglesia a escuchar su palabra, a cantar canciones, sino que pongamos por obra cada una de sus palabras, cada una de sus enseñanzas, todo lo que Él nos pidió que hagamos, entre las cuales cosas está extender el evangelio, es decir, predicar a otros, compartir con otros que Jesús resucitó para salvarnos de nuestros pecados y que solo en Él hay vida eterna. Todas estas cosas, si Jesús nos las pide, yo creo que nosotros deberíamos comprometernos completamente y estar completamente entregados en esta causa. Nada de las demás aflicciones tiene que tomar mayor importancia que Jesús. ¿Por qué? Por lo que Él hizo, por lo que Él es. Él es la razón de nuestra existencia, la razón por la cual hoy tenemos vida y hoy tenemos todo lo que tenemos. Y vamos a leer para terminar Efesios 2:10.
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Saben que cuando yo estudiaba este versículo, pude leer que la palabra hechura en el original del griego es la misma palabra que poema. Es decir, que nosotros podríamos traducir este versículo que somos poema de Dios. ¿Y cuáles son las características de un poema? Las características de un poema es que hablan mucho del autor, de que un poema es único, de que un poema muestra belleza literaria. ¿Qué otra característica puede tener un poema? Contiene muchas emociones, muchos sentimientos del autor. Cuando leemos el poema, entendemos al autor. Y a veces necesitamos leer sobre el autor, sobre la historia de su vida, sobre sus pensamientos, sus ideas, para poder comprender su poema. Y cuando yo leía esto pensaba, wow, somos imagen de Dios, como dice la palabra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero no solamente ahí, no solamente para que existamos y adoremos a Dios por eso. Sí, es una parte, pero dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué significa esto? Que cada uno de ustedes, para ustedes, Dios tiene una obra que Él dispuso de antemano, tiene un propósito. Y ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de averiguar cuál es. El primero de todos, ya sabemos que es predicar el Evangelio, extender las buenas nuevas. Y después, cada uno de ustedes, ¿qué es lo que el Señor le está llamando a hacer? Le invito a que podamos orar para que el Señor le revele a cada uno cuáles son esas obras que Él ha preparado para ustedes. En el lugar en donde lo ha puesto, la autoridad que le ha dado, los recursos que Dios le ha provisto, los dones que ha puesto en usted. Todo lo que usted es una obra de arte de Dios, es un poema del Señor, que tiene un propósito y un fin. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para agradecerle por esto. Yo quiero invitar también, ya que estamos de pie, que si hay alguna persona en este lugar que haya escuchado esta palabra y que haya escuchado sobre Jesús por primera vez, pueda pasar al frente para hacer un compromiso con Jesús, para reconocer que Jesús es el Señor, para recibirlo como su Salvador. Que pase ahora al frente. Y también, si hay alguna persona que se ha sentido alejada del Señor, y que hoy quiera renovar sus votos de amor con Jesús, que quiera renovar su compromiso con el Señor, también que pase al frente ahora, en este momento, para que podamos orar por ustedes, para que el Señor bendiga esa relación con Dios y que nada ni nadie pueda apartarlo de su camino. Mientras oramos, les voy a pedir que pasen. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo por amor a nosotros. Gracias, Jesús, porque revelaste tu grandeza hacia nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos vivifica, que nos anima, que nos da fuerza, que nos permite conocerte, que nos permite saber lo que hay en tu corazón. Gracias, Padre del cielo, por entregar a tu Hijo amado, por hacer ese sacrificio de amor por nosotros. Gracias por perdonarnos, por recibirnos a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores y nuestras debilidades. Tú siempre nos vuelves a abrazar, nos vuelves a reconciliar contigo. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú eres la razón por la cual tenemos vida hoy. Solo tú eres la razón por la cual tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos lo que tenemos. Solo tú, Señor, eres el dueño de nuestras vidas. Y hoy queremos hacer un homenaje a ti, Señor. Hoy queremos glorificar tu nombre, Jesús. Queremos exaltarte. Queremos
darte toda la gloria y toda la honra, porque no hay otro como tú. Dice tu palabra, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Amén. Gracias, Jesús. Y si estás ahí y reconoces que Jesús es el Señor, poné tu mano en tu corazón y decirle: Señor Jesús, yo creo en ti en esta mañana. Yo creo en que eres mi Salvador, en que eres Dios hecho carne, que vino al mundo para morir por mis pecados, pagar mi deuda y librarme de la esclavitud de las tinieblas. Señor Jesús, yo te considero mi Señor. Yo te corono como mi Rey con mis alabanzas y mi adoración. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que guardes cada uno de mis días en tu palabra y en tus mandamientos. Te pido que endereces mis pasos, que corrijas mis palabras, que escudriñes mi interior y veas si hay algo que no te agrada. Perdona mis pecados, Jesús, y límpiame de todo pecado. Límpiame, Señor. Moldéame a tu imagen y tu semejanza. Moldéame, Señor, de todo aquello que no te agrada de mí, cada uno de mis errores y mis debilidades. Ayúdame, Señor, a ser cada día más como tú y de día en día ir perfeccionándome hasta poder ser un reflejo de tu gloria y de tu luz, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. No hay otro como tú. Aunque todas las cosas se terminen y pasen, tú siempre permanecerás. Tú nunca terminas. Tú siempre eres. No tienes principio, no tienes fin. Tu palabra es verdad, Señor. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, Escuela para Niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.